Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto que resume el libro de 1 Samuel. Una narración fundamental, ¿verdad? Marca un antes y un después en la historia de Israel. Así es, totalmente. Estamos hablando de una transición, bastante radical. De la época de los jueces, que era un liderazgo más, digamos, descentralizado, una confederación de tribus, a tener una monarquía, un rey centralizado. Ajá. Y claro, es una historia llena de figuras clave, personajes cuyas vidas, cuyas decisiones, pues tienen un peso enorme. Nos vamos a centrar hoy en 3 que destaca el texto. Samuel, el último juez, también profeta, una figura puente, podríamos decir. Eso es. Luego Saúl, el primer rey, con una historia un poco complicada, ¿no? Sí, bastante trágica al final. Y David, el joven pastor que, todos sabemos que está destinado a sucederle. Queremos desgranar un poco cómo fue ese cambio, el papel de cada uno y qué lecciones sobre el liderazgo, sobre obediencia, qué ideas surgen de la fuente. Exacto. Vamos a ver esos momentos cruciales, cómo emerge Samuel, por qué el pueblo de repente pide un rey. Que eso es clave. Fundamental. Y luego el reinado de Saúl, su inicio, su caída. Y cómo aparece David, claro, preparando ya el cambio dinástico. Es un drama político y espiritual, de primera. Pues vamos allá. Curiosamente, la historia no arranca con grandes eventos políticos, sino con algo muy íntimo. Ana, una mujer estéril, que ruega a Dios por un hijo. Samuel. Y cumple su promesa. Lo consagra al servicio en el templo de Silo con el sacerdote Eli. Y este inicio, fíjate, es muy significativo. Muestra ya desde el principio una intervención divina muy directa, ligada a la fe personal de Ana. Sí. Y coloca a Samuel desde niño en el corazón religioso de Israel. No es un líder que salga de la nada, ¿eh? Tiene raíces profundas ahí. Y de niño vive esa experiencia tan potente. Dios lo llama por la noche. Esto, según el texto, no solo lo confirma como profeta, sino que, parece que rompe un silencio divino, como si Dios volviera a hablar directamente. Un momento decisivo, sí. Luego la trama da un giro, bastante dramático con la guerra contra los filisteos. Israel pierde una batalla terrible. Y lo peor. Lo peor es que pierden el arca del pacto. Hay que entender lo que eso significaba. No era solo un objeto sagrado. Era el símbolo de la presencia de Dios, el centro de su identidad. Tuvo que ser un golpe tremendo. Pero lo que sigue es casi irónico, ¿no? El arca se vuelve como una carga para los filisteos. Pues sí, una especie de patata caliente. Les trae desgracias, plagas, hasta que deciden devolverla. Claro. Este episodio lo que hace es subrayar esa idea del poder y la santidad del arca. No es un trofeo cualquiera. Y tras la devolución, la figura de Samuel crece enormemente. Se consolida. Se consolida, sí. Llama al pueblo a arrepentirse, a volver a Dios. Y el texto dice que Dios les da la victoria. Samuel queda como juez y guía espiritual indiscutible. Pero claro, el tiempo pasa. Samuel envejece. Y aquí viene el gran cambio. Sus hijos, a los que nombra jueces, pues no salen buenos. No, son corruptos. Y esto crea un malestar que termina en una petición, pues sorprendente. Sí, el pueblo va y le dice, danos un rey, como tienen todas las naciones. Es un punto de inflexión total. Quieren ser normales, ¿no? Claro, tener una estructura política como la de los vecinos. Más estable, quizá, militarmente. Exacto. Buscan seguridad, previsibilidad. Una estructura reconocible. A Samuel esto le sienta fatal. Lo ve como un rechazo personal. Normal. Pero la perspectiva que le da Dios, según la fuente, es más profunda. No te rechazan a ti, me rechazan a mí, a Dios como su rey directo. O sea, es un cambio teológico también muy fuerte. Tremendo. Y aún así, Dios le dice que acceda, que les dé el rey. Sí, pero no sin antes advertirles, ¿eh? Les explica las cargas, los riesgos, lo que implica tener un rey humano, impuestos, servicio militar. Vale. Y empieza la búsqueda. El elegido es Saúl de Benjamín, un tipo alto, bien parecido, que al principio, dice el texto, parece humilde. Si Samuel lo unge primero en privado, ese ritual que lo marca como elegido por Dios, y luego es aclamado públicamente. Ya tenemos al primer rey de Israel. Y Saúl empieza con buen pie, ¿verdad? Consigue una victoria importante contra los amonitas. Eso como que lo confirma en el cargo. Sí, tiene un arranque muy bueno. Consolida el reino, gana batallas, parece que la cosa va bien. Pero... Siempre. Ay, pero... Siempre. Aquí es donde la cosa se tuerce.
El poder, ya se sabe, pone a prueba. Y Saúl tropieza. El texto señala dos momentos clave de desobediencia a órdenes divinas, dadas a través de Samuel. Esos son los puntos de inflexión para él, ¿no? Exacto, marcan su destino. El primero es antes de una batalla. Saúl se impacienta esperando a Samuel, las tropas empiezan a desertar. La presión. Claro, y hace algo que no le corresponde, ofrece él mismo los sacrificios, usurpando la función de Samuel. Es una falta de fe de esperar los tiempos de Dios y una invasión de competencias sagradas. Entiendo. Rompe el protocolo, por decirlo así. ¿Y el segundo momento? Es aún más grave, creo yo. Recibe la orden de destruir totalmente a los amalecitas, rey, pueblo, ganado. Una orden de guerra santa, muy dura, típica de la época. Vale. Pero Saúl obedece, a medias. Perdona la vida al rey Agag y se queda con lo mejor del ganado. La excusa es que era para sacrificarlo a Dios, pero Pero la orden era otra. y ahí es cuando Samuel lo confronta muy duramente. Durísimamente. Y le suelta esa frase que ha quedado para la historia. Se complace Dios tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca su palabra. Obedecer es mejor que los sacrificios. Uf, directo. El mensaje es claro, la lealtad, la obediencia al pacto, eso es lo que importa, más que los rituales, por muy piadosos que parezcan. ¿Y la consecuencia es? Drástica. Samuel le anuncia que Dios lo ha desechado como rey. Ojo, sigue en el trono, pero su legitimidad divina, digamos, se ha roto. El Espíritu de Dios se aparta de él, y el texto dice que empieza a ser atormentado por un mal espíritu. Qué fuerte. Un rey rechazado, pero todavía con poder. Menudo panorama se crea. Y mientras Saúl inicia su declive, Dios ya tiene otro plan en marcha. Exacto. La narración cambia el foco. Samuel es enviado en secreto a Belén, a casa de un tal Isaí. Tiene que ungir al sucesor. Y descarta a los hijos mayores, los que parecían más de rey. Sí, porque Dios le da esa lección. No mire su apariencia. El hombre mira lo exterior, pero Dios mira el corazón. Una frase también potentísima. Y el elegido es el pequeño, David, el pastor, el menos probable, sí. Lo unge discretamente. Y su entrada en la escena pública es curiosa. Primero, como músico. Lo llaman a la corte para tocar el arpa y calmar a Saúl en sus crisis. Ya se ve el contraste ahí. El rey atormentado, el joven músico lleno del espíritu. Totalmente. Y luego, claro, el gran golpe de efecto, el enfrentamiento con Goliat. El momento icónico, por excelencia. Sí, el ejército muerto de miedo y David, un chaval con una honda y mucha fe, derrota al gigante filisteo. No es solo ganar una batalla, es una demostración de confianza en Dios que lo catapulta a la fama. El pueblo lo aclama. Y esa fama, esa aclamación popular, es justo lo que enciende la paranoia de Saúl. Inevitable. Esos cánticos. Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Eso le llega hondo. Los celos, el miedo a perder el trono. Empieza a ver a David como una amenaza. Como un rival. Como un rival directo, sí. Y su actitud cambia radicalmente. Se vuelve hostil, intenta matarlo varias veces. Qué trágico. Y en medio de todo esto surge esa amistad tan especial entre David y Jonatán, el hijo de Saúl. Sí, es una de las partes más bonitas del relato. Jonatán ve la mano de Dios en David, lo reconoce como futuro rey y lo protege de su propio padre. Arriesga mucho por él. Una lealtad increíble. Pero la hostilidad de Saúl va a más, y a David no le queda otra. Tiene que huir, se convierte en un fugitivo. Y empieza una etapa muy dura para él, ¿no? Escondido, perseguido. Durísima. Años viviendo en cuevas, en el desierto, siempre huyendo de Saúl y su ejército. Pero no está solo, ¿eh? Ah, no. No, reúne a un grupo de seguidores, gente leal, muchos también marginados o descontentos con Saúl. Se convierte en una especie de líder de una banda armada, un guerrillero. Y en mitad de esa persecución están esos episodios tan llamativos donde David tiene la oportunidad de matar a Saúl. 2 veces, sí, Y no lo hace, le perdona la vida. exacto. Momentos de una tensión brutal. Sus hombres le dicen, ahora, mátalo. Pero David se niega, y la razón que da es fundamental para entender su figura, según el texto. No puedo tocar al ungido del Señor. ¡Wow! Muestra un respeto por la institución, por la elección divina original, incluso hacia el que lo está persiguiendo a muerte. Un contraste enorme con Saúl. Sí, desde luego. ¿Qué más se destaca de ese periodo de David como fugitivo? Bueno, el texto dice que, a pesar de todo, actúa con justicia en algunas zonas.
protege a la gente de otros peligros, se gana lealtades y, sobre todo, se insiste en que mantiene su fe en Dios. Es como si se estuviera curtiendo como líder en condiciones extremas. La situación llega a ser tal límite que David toma una decisión, muy arriesgada. Increíblemente arriesgada, ¿sí? Busca refugio con los filisteos. Se pone al servicio de Aquis, el rey de Gat, enemigos acérrimos de Israel. Parece una locura. Es un juego peligrosísimo. Finge lealtad, hace como que ataca a Judá, pero en realidad ataca a otros pueblos. Sobrevive como puede. Es una maniobra de supervivencia total. Y mientras David está en esa situación tan precaria con los filisteos, ¿qué pasa con Saúl? Saúl está, en caída libre. Los filisteos preparan una gran batalla. Se siente completamente solo, abandonado por Dios. Samuel ha muerto, no tiene visiones, ni profetas, nada. La desesperación es absoluta. Y esa desesperación lo lleva a hacer algo que él mismo había prohibido. Exacto. Rompe sus propias leyes. Prohibió la nigromancia, pero ahora disfrazado, busca a una adivina en Endor para hablar con el espíritu de Samuel. Es el último recurso de un hombre sin esperanza. ¿Y qué le dice Samuel según el relato? Pues nada bueno, claro. Le confirma lo que ya sabía. Dios lo ha rechazado. El reino es para David. Y lo peor, le anuncia la derrota inminente contra los filisteos y que él y sus hijos morirán en la batalla al día siguiente. Una sentencia terrible. Sin apelación posible. Y la profecía se cumple. Se cumple al pie de la letra. La batalla es en el monte Gilboa. Una derrota total para Israel. Mueren los hijos de Saúl, incluido Jonatán. Qué pena lo de Jonatán. Sí, añade tragedia a la tragedia. Y el propio Saúl ¿Cómo muere? resulta gravemente herido por los arqueros filisteos. Y para evitar que lo capturen vivo y lo humillen, esos incircuncisos, dice, remarcando el deshonor, le pide a su escudero que lo mate. Y lo hace. No, el escudero no se atreve, así que Saúl toma su propia espada y se arroja sobre ella. Se suicida. Un final muy oscuro para el primer rey de Israel. Un final muy triste. Y los filisteos encuentran los cuerpos, los cuelgan en los muros de Bet-San como trofeo. Pero el relato termina esta parte con un acto de valentía. Así. Sí, los hombres de Jabes de Galaad, una ciudad a la que Saúl había salvado al principio de su reinado, ¿recuerdas? Sí, la primera victoria. Pues van de noche, rescatan los cuerpos de Saúl y sus hijos y les dan una sepultura digna. Es un último gesto de honor, quizás recordando al Saúl del principio. Y así termina esta crónica tan intensa que nos resume 1 Samuel. Hemos visto, una transformación enorme en Israel, de jueces a reyes, el ascenso y la caída de Saúl, y cómo se va preparando el terreno para David. Sin duda. Y el mensaje que atraviesa todo el libro, lo que el texto insiste una y otra vez, es la importancia de la obediencia a Dios. Ese es el criterio para el liderazgo a ojos divinos. El contraste es muy claro. Muy marcado, entre Saúl, que se describe como impulsivo, inseguro y al final desobediente, y por eso rechazado, y David, que aquí se presenta como paciente, confiado, conforme al corazón de Dios. Aunque luego en 2 Samuel veremos que David tampoco es perfecto, ni mucho menos. Claro, su historia también tiene sombras, pero aquí en 1 Samuel, el contraste con Saúl es el eje. Es el eje moral, sí. Y la muerte de Saúl deja el trono vacío, claro. El camino parece libre para David, aunque supongo que esa transición no será fácil. No será inmediata ni sencilla. Eso ya lo adelanta 2 Samuel. Hay conflictos, divisiones, pero el escenario está listo. Y nos deja una reflexión interesante, creo, ¿no? Esa tensión entre el liderazgo que quiere el pueblo, ser como las demás naciones, buscar seguridad en lo humano, y el liderazgo que el texto presenta como elegido por Dios, basado en la fidelidad a un pacto. Exacto. ¿Cómo interactúan esas dos fuentes de autoridad, la popular y la divina? Y cómo chocan a veces. Es una cuestión que sigue siendo relevante, ¿eh? Explorar las complejidades de la autoridad y la obediencia. No te olvides de suscribirte a este canal y dejarme tu like. Nos vemos en otro podcast en Nandi Studios. Dios te bendiga y muchas gracias.